Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 4, que por nombre recibe creatividad. Recordemos que estamos en las habilidades directivas que son necesarias para poder formar buenos equipos de trabajo y que por lo tanto son elementos que ya deberíamos de tener o elementos que deberíamos de trabajar a través de diferentes técnicas y a través de diferentes enfoques para obtenerlos en el menor tiempo posible. Este elemento es muy reiterativo en los últimos cuatrimestres de la carrera porque hoy en día se requiere muchísimo que los directivos, los gerentes, los jefes de área tengan procesos creativos cada vez más profundos, cada vez más intensos y sobre todo cada vez más eficientes dentro de la dinámica de los resultados. Y esto es producido, pues, evidentemente por la competencia, ¿no? La competencia es un fenómeno que se ha vuelto, este, pues, un tanto despiadada, ¿no? Con las empresas. Y hoy se requiere tener en el menor tiempo posible mayores éxitos en la empresa y hoy en las empresas se tienen mayores problemas para los cuales hay que encontrar soluciones pues rápidas, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Esa es una de las variables que nos ha dejado la productividad, otra la globalización y sobre todo, pues, de alguna u otra manera, el tener que consumir o tener que vender cada vez más. Por esto es importante que nosotros revisemos esta habilidad blanda dentro de los procesos de gestión de un buen líder, de un buen gerente o de un buen directivo. Obviamente, este es solamente el primer paso sobre el cual tratamos de dejar la semilla para empezar a considerar estos enfoques y que pues el estudiante vaya pues solicitando la información necesaria, vaya estableciendo qué le hace falta dentro de los parámetros de dichas habilidades y por lo tanto, pues ojalá y quede en ustedes esta sensación de querer aprender más, querer saber más y que, bueno, pues de alguna otra manera logremos que que los conocimientos de este pequeño ensayo les sean de su agrado. Y ya sin más por el momento, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a tocar como parte del temario van a ser las fases del pensamiento creativo. Lo determinamos en fases porque para efectos de explicación tiene que cortarse, aunque en la realidad puede ser que las fases sean instantes muy, muy, muy pequeños o puede ser que sean instantes muy, muy extensos en los que la persona tiene un proceso creativo. Y por lo tanto, necesitaríamos forzosamente de cortarlo para hacerlo, para hacer un enfoque pedagógico, ¿no? Un enfoque de enseñanza, aunque, repito, ya a partir de lo que estemos descubriendo, habrá momentos en que dichas fases sean extremadamente cortas o extremadamente largas. Muchos autores señalan que la creatividad tiene que ver con el arte. Y cuando hablamos de arte, señalamos de algo bello, algo profundo, algo que nos hace mover de alguna otra manera nuestras fibras sentimentales. Eh, Hay procesos creativos que sí lo son y hay procesos creativos que pueden no ser arte, pero que se acercan mucho a ello, aunque no nos generen estas sensaciones de belleza, de sentimentalismo o de una percepción diferente que nosotros no habíamos imaginado, ¿no? Por lo tanto, decimos que la creatividad es la forma como se produce la idea y de alguna otra manera, lo que nosotros consideramos como un elemento filosófico de arte es el pensamiento que detona esa idea. Seguramente a ustedes les ha pasado que van por la calle o están en sus pensamientos, ¿no?
y de repente llega a ustedes una sensación, un pensamiento que detona una idea. Y esa idea se torna, para efectos de las nuevas generaciones, se torna como algo indispensable de lograr. Y empiezan a mover los hilos de sus estados emocionales y de su contexto en vida para lograrlos. Por lo tanto, esos procesos se les consideran procesos creativos de ideas, ¿no? Y no sé si les ha pasado, pero es muy satisfactorio cuando dicho pensamiento que estaba en su cabezota, se plasma en una idea física, ¿no? Y es ahí cuando ustedes deberían tomar la fuerza para decir, pues puedo con todo, ¿no? Y lo sé todo y lo puedo hacer todo. Aunque no lo sepamos todo y aunque no lo sepamos hacer todo, sí el proceso creativo en términos de la capacidad humana nos llena de seguridad, ¿no? Por lo tanto, sí es importante que todos los seres humanos desarrollen procesos creativos. Esto no quiere decir que tengamos que descubrir el hilo negro. No, 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 no. Esto quiere decir que podemos generar una idea y que esa idea se concrete, se lleve a la práctica. Y si es posible, que esa idea que se llevó a la práctica nos dé excelentes resultados. Eso es un elemento, ese es un proceso creativo, ¿sale? Y no hay necesidad y no hay obligación de descubrir el siguiente choque de galaxias, ¿no? ¿Cuándo se va a dar? No, eso no es proceso creativo, ¿sale? Y cualquier proceso creativo siempre se comienza acumulando inspiración y finalmente se culmina con un producto terminado. Para los efectos de los empresarios y de los comerciantes, de la gente de negocios, así debería de ser. Aunque los pasos del proceso creativo en su trayectoria pueden cambiar según las personas, aquí también existen estructuras orientadas a este proceso y qué tan útil puede ser. Aunque en el párrafo del medio decimos que la creatividad es inspiración. Por supuesto, pero esa inspiración proviene del conocimiento que nosotros tenemos sobre de una área, ¿no? Alguien que, saliéndonos un poquito de los negocios, alguien que ha visto cocinar a sus abuelitas, a sus abuelitas, a su mamá, a su suegra, en el caso que sea un poquito más grande, seguramente va a tener la inspiración de cómo hacer o de cómo cocinar. ¿No? Ya sean platillos muy simples o ya sean postres o ya sean cualquier elemento, tiene la idea y la inspiración proviene de lo que ha ido viendo, ¿no? Un músico no podría inspirarse sin haber escuchado a sus grupos preferidos de música, ¿no? Y esa inspiración proviene de lo que ha visto. Y así nos vamos, ¿no? Un deportista no podría tener la inspiración creativa si no hubiera visto a otros deportistas eh, eh, que hicieron cosas que a él le parecían extraordinarias. Entonces, siempre los procesos creativos provienen de del lugar donde donde nos hemos desarrollado o de las cosas que hemos visto y que nos han marcado de alguna o de otra manera. Y ya pasando ya propiamente a las etapas del proceso creativo o las fases del proceso creativo, nuestra primera fase será la preparación. Y la preparación es una parte donde nosotros identificamos una idea, pero que esa idea tenga la posibilidad de ser real, ¿no? No, sí podemos pensar en viajes a la luna y sí podemos hacer máquinas del tiempo en nuestra cabeza, pero cuando hablamos de la preparación es hablar de una idea que se puede, ¿qué? Que se puede concretar, que se puede ver, que se puede oler, que se puede tocar o simple y sencillamente que está dentro de los parámetros reales. ¿No? Si eres una persona que se dedica a la poesía, bueno, seguramente lo vas a tener que escribir y alguien lo va a poder leer. Si te dedicas a la música, alguien tendrá que escuchar tus notas, ¿no? Aunque no tiene que ser una canción completa, puede ser que sea el principio de una tonada, pero ese es un proceso creativo. Entonces, lo que es importante es que en la preparación nosotros determinemos qué idea
se puede concretar, para que esa idea se haga parte de nosotros y empecemos nosotros la sensación de la necesito, la quiero y la voy a lograr, cualquiera que éste sea. En la fase número 2 viene la incubación y la generación del proceso, y donde yo el proceso lo absorbo para hacerlo mío y poder desarrollar un producto. Y en esa etapa el proceso creativo puede no sentirse que ni siquiera se está haciendo nada. En realidad, ya que en tu subconsciente es donde se está haciendo todo el trabajo. Ya identifiqué que mi idea es factible y ahora mi idea me está dando vueltas ¿en qué? En la cabeza. Cualquiera que este sea, desde hacer una gelatina de agua, cuando nunca la he hecho, hasta crear un dispositivo inteligente que nos permita estar más conectados, ¿no? Eh, este, pero aquí la idea empieza a ser algo importante. Ojo, también los procesos creativos tienen que ver con adquisiciones, ¿no? ¿Cómo le hago para comprarme un carro? Un automóvil sería el concepto correcto. ¿Cómo le hago para poner un closet en mi recámara sin que esto me resulte caro? Y entonces aquí viene la explosión de ideas. También debemos de decir que los procesos creativos emanan de necesidades reales, ¿no? O sea, nadie va a pensar en poner un closet en su recámara si no tiene la necesidad, si no tiene esta urgencia de tenerlo, ¿no? ¿Cómo le hago para comprarme la televisión en mi recámara? Etc. O sea, necesitan concretarse. Y entonces, por eso les decía que cuando nos nace esa idea de preparación de que es real, empiezan los hilos a moverse para ver cómo vamos a transcurrir en el tiempo y en el espacio para conseguir lo que nosotros queremos y concretarlo, ¿no? Entonces, también por un lado se trata de crear, pero por otro lado se trata también de adquirir en la actualidad y también funciona de la misma manera. En la etapa número 3 viene lo que es la perspectiva o el momento de la eureka, el momento que nosotros conocemos como eureka, ¿no? O como en las caricaturas, donde al personaje se le prende un foquito del lado derecho, del lado izquierdo, y le da al clavo con la idea, ¿no? En este momento se conoce como la etapa del descubrimiento, y es cuando nosotros podemos asegurar y estar casi totalmente seguros de que ese elemento creativo que estaba en nuestra cabeza, que creemos que puede concretarse, se vuelve una realidad de nuestra mente, ¿no? Y encontramos todos los elementos a nuestra disposición para lograrlos, cualquiera que este sea. ¿Por qué? Porque es bien importante encontrar el momento eureka, el momento del llegó la idea, ¿no? No es que haya llegado, es que ya estaba la idea ahí, pero vemos una posibilidad de concretarla. Y esto es producido por nuestros enfoques mentales y de alguna otra manera, aunque podría sonar un poquito fuerte la palabra, de nuestras obsesiones mentales para conseguir el resultado que estamos buscando. Seguramente han tenido alguna vez mucho trabajo, seguramente han tenido un problema que no pueden resolver en el trabajo o alguna situación que no está quedando muy claro en el trabajo y de repente están dormidos o ya se van a acostar o ya se van a despertar o en su propio sueño encuentran la idea. E incluso se despiertan y dicen, ya sé cómo resolver. Y ese es el momento en el que lo deben aprovechar. Yo siempre recomiendo que si algo les está obsesionando en términos de creatividad, en términos de desarrollo de producto, en términos de la generación de alguna idea de negocios o de la adquisición de algo, ¿no? Hoy tienen la herramienta de su smartphone, ¿no? Con la grabadora. Y en el momento en que llegue ese momento de iluminación, porque es un momento netamente de iluminación, lo que ustedes deben hacer es ¿sabes qué? La idea es esta y grabarse. Aunque yo sé que su voz no les guste en la grabadora, pero les va a ayudar muchísimo a recordar el proceso exacto, ¿no? Las etapas exactas, porque su mente ha trabajado en un nivel subconsciente tan alto que les da la respuesta. Aunque debemos decir que esa respuesta ya estaba en su cabezota, nada más que no la podían procesar o no la podían estructurar de una forma coherente, ¿no? Y el subconsciente ahí, pues como que nos ayuda un poco y nos dice, es así, ¿no? Y ya nos da nuestro zape
y ya podemos continuar con el proceso creativo. La etapa número 4, perdón, en la fase número 4, viene lo que es la evaluación, que no es otra cosa más que pasar tu idea por un filtro. Eh, Siempre, en cualquier proceso creativo, nosotros vamos a tener lo que se conoce como el prototipo. Y el prototipo es un elemento que puede concretarse en la realidad, pero que necesita ciertos detalles para el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque puede ser que mi idea original sea costosa y no resulte un buen negocio. Puede ser que mi idea sea a largo plazo, pero yo necesito generarla en el corto plazo. Puede ser que yo haya pensado en materiales de muy buena calidad, pero que son difíciles de conseguir. Y si son difíciles de conseguir, su precio va a ser elevado. Y por el otro lado, a lo mejor yo quiero generar un producto de alto costo, pero el lugar donde yo me desenvuelvo o donde yo quiero montar o crear o vender eh, o comprar también, porque también hablábamos de ese elemento, pues no está dentro de los parámetros 100% reales. Entonces, esa idea original va a tener que ir pasando, ¿por qué? Por filtros, 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 hasta lograr que la idea se transforme en un producto de bajo costo y de amplia ganancia, hasta concretar que las opciones que yo tengo para adquirir algo, ¿no? Con todo respeto para la gente de la zona metropolitana del Distrito Federal, ustedes quieren comprar casa y los van a mandar a Chalco, ¿no? O los van a mandar delante de Catepec, que ya no recuerda el nombre, pero esa puede ser una buena idea o mala idea, y entonces va a tener que tener un filtro, ¿no? Porque si queremos ir a Chalco, bueno, pues seguramente, y trabajamos en el centro de la Ciudad de México, pues estamos hablando de 2 horas y media de traslado todos los días, todos los días. Y eso implica que nosotros le pasemos un filtro y decir, ¿sabes qué? Las casas aquí en Chalco, en los fraccionamientos de Chalco, están muy bonitas, están muy grandes, pero simplemente la idea necesita filtros, y el filtro del tiempo para mí es importante, ¿no? Porque mi trabajo requiere de mucho esfuerzo, y el ir y regresar, lo único que van a causar es un desgaste para las cosas de adquisición, ¿no? Yo quiero una pantalla de 100 pulgadas, pero ya me di mi sala y no cabe, pero puedo encontrar una de 89 pulgadas que se ajusta perfecto, que entra en mi presupuesto, que es de buena marca, es de buen modelo, tiene muy buenas condiciones, y entonces yo pensaba en algo de 100, pero tal vez de 89, es el modelo perfecto. Todo proceso creativo debe pasar por un filtro de una o de otra manera. En la fase número 5 vamos a encontrar la elaboración, y no es otra cosa más que ponernos en marcha, ya sea para la creación o ya sea para la adquisición. Y en ese sentido vamos a empezarnos a mover. Uno de los problemas de las fases de la creatividad ya en la elaboración es que en cualquier proceso vamos a encontrar inconvenientes que no habíamos pensado, porque no podemos imaginar todas las variables, sobre todo si es un elemento que no conocemos a la perfección, y aunque a veces conozcamos mucho de ese proceso creativo, o de ese proceso de adquisición, seguramente habrá circunstancias que no habíamos considerado. Y entonces aquí lo que es importante es que no tengamos esta sensación de ya no se puede hacer, ya no se va a lograr, ya creo que mi idea era mala. No, ¿por qué? Porque debemos considerar que en la vida siempre hay inconvenientes, pero eh, parte de las habilidades directivas, parte de las habilidades en general de los seres humanos, es poder brincar esos obstáculos, aunque obviamente nos va a generar cierto desgaste emocional, cierto desgaste económico que tendríamos que considerar. Pero aquí vamos adelante y vamos a lograrlo.
También hay ocasiones en que dices, es que me voy a tardar mucho, pero si en verdad lo quieres, bueno, pues el proceso del tiempo es algo que debemos considerar, algo que tiene que pasar y que por lo tanto, lo debemos de qué, de considerar y hacer, ¿no? Siempre recomiendo que una vez que tiene su proceso creativo, una vez que tiene su idea y una vez que su idea ha pasado por el filtro y es correcta, ya las dificultades que nosotros vamos a encontrar son parte del proceso, pero no nos deben de qué, no nos deben de detener. Dejamos las fases del proceso creativo y repito, las describimos así en pausas porque para explicarlas, pero en realidad a lo mejor es un proceso muy rápido, ¿no? Incluso hay momentos en que llega la eureka así, pum, ¿no? Porque vimos algo, aunque ya lo traemos en la mente, o simplemente dices, aquí está el proceso creativo y adquiere, ¿no? Entonces, pero repito, lo explicamos de esa manera para que quede como muy claro. Pasamos a las características de las personas creativas. Eh, Aquí las empresas a veces se enojan, ¿no? Porque explicamos algunos elementos, pero en realidad, pues son las que son, ¿no? Y no podemos negarlas, ¿no? Aunque, repito, muchas empresas no quisieran que hubiera personas creativas en su equipo de trabajo. Y decimos que las personas creativas tienen una gran cantidad de energía, tanto física como mental. Ojo, para ese proceso creativo. Puede ser que para algo que no les interesa tanto, a lo mejor su enfoque energético y su vitalidad no es tanto. ¿Estamos de acuerdo? Porque no a todo le podemos poner toda nuestra energía y toda nuestra inteligencia. Pero para ese punto, tal vez sí. Puede pasar, normalmente las gentes pueden pasar muchas horas trabajando en lo que les llama la atención y normalmente estas personas van a sentirse convencidos de que lo que van a hacer es lo que es lo correcto. Esto no quiere decir que no haya momentos de dudas, ¿no? Eso es normal, las dudas son normales como parte de los enfoques de temer que la cosa no resulte, pero en general tienes que ir avanzando. Normalmente las personas creativas son imaginativas y curiosas. Y yo siempre les digo, ¿y qué pasa si? ¿No? Y en la realidad, cuando nos hacemos esta pregunta y la llevamos a la realidad, es que pasan pocos cambios o pocas situaciones que nos afecten. En la realidad, ser creativo debería ser algo natural en los seres humanos. Desafortunadamente, nuestra creatividad se va acabando conforme vamos creciendo. Y muchas personas se encargan de matarla y nosotros a través de nuestros modelos de confianza terminamos por destruirlas, ¿no? Que es parte de la sociedad. Pero en la realidad deberíamos de ser, tener mucha imaginación. ¿Qué pasa si, no? ¿Qué pasa si? Siempre con esa pregunta podemos encontrar alternativas a situaciones que a lo mejor dentro de la generación de un producto, de un servicio o la adquisición de un bien, debemos hacernos. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Y qué pasa si? ¿No? Siempre, siempre. Y en ese sentido, pues una vez que respondemos la pregunta, siempre debemos estar tranquilos. O sea, porque al final el costo de no hacer es más alto que el costo de hacer. O el costo es más alto de no preguntar que el de preguntar. Entonces, tranquilamente tomen la decisión y traten de estar conscientes de que pues, puede ser un éxito, puede ser un fracaso. Pasamos a lo que son los inhibidores de la creatividad y dentro de los inhibidores de la creatividad viene, pues sí, las escuelas. Las escuelas durante algunas décadas, eh, hemos propiciado que la gente no se pregunte. ¿No? Y hoy tenemos, sí, un enfoque, o tenemos más que un enfoque, una situación bien difícil, que es que muchas personas ya no quieren estudiar, ¿no? Ya no le ven una, una ventaja competitiva a estudiar. Y esto es producido por muchas circunstancias, pero también producido por muchas escuelas, donde todo tiene que ser rígido, todo tiene que ser cuadrado, todo tiene que ser gris, y entonces ahí pues, la creatividad desaparece. Y todo tiene que ser bajo las reglas estrictas, ¿no? Eh, y entonces ahí obviamente se pierde la creatividad, ¿no? También considerando que la educación hay un montón de factores, ¿no?
desde un mal pago a sus profesores, un mal pago a sus directivos, y todo esto es una bola de nieve que va creciendo y realmente mata la creatividad de los niños, ¿no? Que los niños son maestros en procesos creativos, ¿no? Son porque están en esa idea ¿y qué pasa así, no? Entonces, sí es necesario desarrollar un nuevo enfoque educativo que desafortunadamente nadie quiere arriesgarse porque pues, puede ser que no resulte lo mejor, ¿no? Otro enfoque que mata la creatividad es la sociedad. Durante muchos años se nos vendió la idea yo diría que hasta los noventas, de entras a trabajar y ahí te quedas a trabajar en esa empresa, 30 años, 40 años, ¿no? Porque eso es seguro, eso mata la creatividad. Luego en los noventas nos dijeron, no, hay que emprender y tenemos que emprender y tú vas a ser exitoso emprendiendo. Y entonces muchos tomaron la decisión de emprender y fracasaron. O fracasamos, ¿no? Y de repente, ya en los 2000 te dice la sociedad, no, pero es que debes de regresar a la empresa y debes ponerte la camiseta y debes de generar muchas ideas para que el dueño se vuelva más rico y tú sigas ganando lo mismo. Y, y entonces eran como mensajes contradictorios, ¿no? Porque por un lado luchabas por ser un emprendedor, pero por el otro, a lo mejor el sueldo fijo y las ganancias pocas pero constantes eran más seductoras, ¿no? Que a veces enfocarse en decir, y si no gano, porque la gente te necesita comer, ¿no? Entonces ahí la sociedad sí nos mata la creatividad, ¿no? Tenemos amigos, tenemos familia, tenemos parejas que nos dicen, ¿esa idea qué? ¿No? Eso ni va a funcionar. Esa es la idea más tonta que he escuchado en toda mi vida. Y eso realmente, para personas que nosotros consideramos importante, se vuelve una lápida muy fuerte, ¿no? Con la que tenemos que trabajar. Entonces, la sociedad sí es un elemento importante. Otro elemento que mata las ideas es el volumen de ideas, donde otro error frecuente es pensar que la creatividad se traduce en una gran cantidad de ideas que vienen de golpe sin trabajo previo. Mentira. Un proceso creativo puede ser una idea minúscula, pero que nos puedan dar un enfoque gigante. ¿Sale? Nunca menosprecien sus ideas, nunca menosprecien sus eurecas, sean las mínimas, sean, que puede ser que no tenga relevancia, ¿no? Porque ahí es donde a lo mejor está el éxito de nuestro negocio, ¿no? Eh, y ejemplos hay un montón que hacen la diferencia, pero que a veces nosotros menospreciamos. También el volumen, ¿no? La idea no tiene que cambiar al mundo, no, tiene que cambiar tu mundo. Esa es la intención. Entonces, nunca menosprecien su idea, por pequeña o por fácil que sea. No, 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 no. Al contrario, en la simplicidad está la belleza de las soluciones. Siempre tómenlo así. Siempre, siempre, siempre así. El cuarto elemento que mata la creatividad forzosamente, pues tiene que ver con quién, con la realidad. ¿Sale? Creemos que todo está descubierto, creemos que todo está inventado y creemos que todo el mundo tiene todo. Mentira. Puede ser, y lo dije en anteriores diapositivas, puede ser que no vamos a descubrir el hilo negro, pero vamos a darle un matiz a ese hilo negro. Y seguramente allá afuera hay alguien que quiere ese matiz, que lo necesita, y que puede ser que con ese matiz de hilo negro se sienta muy satisfecho y lo recomiende a todos sus amigos, a todos sus compañeros y que le haga publicidad, ¿no? Y entonces ahí está la realidad de la creatividad, ¿no? Otro elemento es pensar que solamente las grandes corporaciones, solamente las grandes empresas, solamente los grandes consorcios tienen el monopolio de la creatividad. Mentira, ¿no? Puede ser que no podamos competir contra empresas como Coca-Cola. Sí, estoy de acuerdo. Pero sí podemos venderles ideas a Coca-Cola, ¿no? Pero sí podemos venderle ideas a su competencia. O sí podemos venderle ideas a aquellos que pues compiten en un mercado más pequeño, con ideas. Y entonces
pues podemos generar venta de ideas, ¿no? A lo mejor nunca se les había pasado por la mente, pero vender ideas de negocios pues, es igual que hacer el negocio. Nada más que nosotros pues, no tenemos esa capacidad de crear, ¿no? Cuando ustedes escuchan una canción, en el disco viene, o en la información, viene el autor, ¿no? Y el autor regularmente no canta, pero sí vende sus ideas. Y las vende muy bien, ¿no? De hecho, vender una canción es caro, ¿no? Sobre todo si ya has generado cierto nivel de prestigio. Él no canta, él nunca va a presentarse ante un escenario de 30,000, de 10,000 personas, pero sí va a tener la posibilidad de vender sus ideas, ¿no? Entonces, siempre, no crean que la realidad es para los grandes, ¿no? O la creatividad es para los grandes, la creatividad es de todos. Todo ser humano tiene un proceso creativo. Y para crear algo primero, hay que descomponer la realidad en las partes. Si yo no imagino que alguien hubiera dicho, ah, los smartphones van a funcionar. ¿Por qué? Porque van a cambiar la realidad del mundo. No, el smartphone que se genera bajo ciertos criterios y luego vamos creando tecnologías tan dúctiles que se van ajustando a todo, ¿no? Ya nada más le falta al smartphone hacernos unos huevos con jamón, ¿no? Pero en algún momento lo hará. Entonces, en ese sentido, siempre traten de que la realidad se descomponga para decir, aquí está el punto en el que nosotros estamos logrando la posibilidad de mejorar, ¿no? Entonces, estas ideas, estos cuatro bloques de lo que determina las limitantes de los procesos creativos, son elementos que deberíamos que siempre los vamos a escuchar en nuestra cabezota, pero en la realidad es que les deberíamos hacer muy poco caso. ¿Por qué? Porque al final, si fracasamos, pues es parte de la vida, ¿no? Pero si tenemos éxito, pues seremos ese porcentaje mínimo que ha encontrado una idea de negocios, una idea para vivir y que encuentra a través de su idea una idea para que, eh, pues para mejorar su calidad de vida. Entonces, siempre considérenlo así, y ojo también con todos estos procesos si tienen la idea, se debe de aterrizar, por pequeña que sea, porque también yo he escuchado mucha gente que dice, es que yo tuve una idea genial y a los 2 años la vi en la televisión, pues sí, y a lo mejor esa gente le pegó y de ahí vive, pero ustedes por esa sensación de no poderla realizar, se quedaron con las ganas. Entonces, siempre que les llegue el eureka, siempre que les llegue el foco en su cabezota, traten de concretar esa idea por tonta, por poco creíble, por poco factible que sea, siempre y cuando pase por los filtros necesarios, es una buena idea. Entonces, en ese sentido, traten de concretarlo y también pasa por una cuestión simple, muchachos. Más allá de la creatividad, yo creo que en esta generación o su generación, sí deberían de tener una filosofía de no quedarse con ganas de nada, ¿no? Cualquier enfoque que ustedes necesiten, cualquier experiencia de vida que ustedes necesiten, traten de concretarla, porque eso les va a aperturar sus procesos creativos, ¿no? Yo sí noto que hay una gran avance en términos sociales en su generación que tiene que ver con hacerlo. Hoy es posible hacerlo todo, hoy todo a lo mejor no con la máxima calidad, pero todo está disponible. Todo, todo, todo. No hay nada que no esté disponible. Todo tiene un producto, todo tiene un servicio, todo tiene un lugar. Y no se queden con qué, con las ganas. Y cuando tengan una gran idea, de verdad traten de concretar. Y bueno, muchachos, realmente esto sería todo dentro de las fases de los procesos creativos, dentro de la creatividad. Y repetimos, pues solamente es dejar la semilla, eh, la semilla ahí muy, muy clara
Ojalá y la puedan ustedes tomar, la puedan sembrar, la puedan regar y la puedan sacar al solecito para que esta idea de ser creativos se esparza en su cabezota y de alguna otra manera pues la pueden en algún momento de su vida concretar, ¿no? Me encantaría en el futuro saber que han creado un producto, que han creado un servicio, que tienen un negocio, ¿no? Por pequeño que sea, no importa, siempre lo difícil es empezar y que pues de ahí están generando recursos, ¿no? Que adquirieron un terreno a muy buen precio, en muy buenas condiciones, en un lugar muy céntrico, ¿no? Y no importa que sea algo tan grande, repito, tiene que ser algo pequeño, pero que ustedes le hayan aportado ciertos niveles o ciertos grandes rasgos de procesos creativos. Así que sin más, muchachos, me despido, agradezco mucho su atención y cualquier duda, pues nos estaremos viendo en la sesión Zoom para poder resolver algunas de sus dudas. Sin más por el momento, me despido agradeciéndoles su atención. Que tengan excelente noche y pues bye.